decisión, son enemigos que llevar. Levántate con fe, que Dios es salvo y vencer. Si puedes ver, todo es posible si puedes ver. Piensa que es así, aunque no puedas ver. No desnudas la duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, mantenga en medio de tus temores. Conforme a su gloria te obedecer. Declárate victoria hoy, que temer. Si puedes Gracias olvidado que Dios contigo está. Es solo Él puedes tener para que puedas gustar. Y estás deseo, deseo. Levántate por fe, que Dios está hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible si puedes creer. Confiesa que es así, aunque no puedas ver. No desnudas, solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, pues gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que están un día más, ¿verdad? El cual nos toca servicio, y pues a través de este medio nos unimos, nos congregamos en un solo sentir, en un solo anhelo y deseo, que es escuchar la palabra, guardar esos mandamientos maravillosos del Señor, ¿verdad? Que no es fácil porque tenemos muchos obstáculos, pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, y el Señor se place, mis amados hermanos, en que nosotros le vayamos echando ganas, ¿verdad? A correr esta carrera con paciencia, con amor. Así es que, bueno, nos vamos a la palabra. Bienvenido cada uno de ustedes. Pues vemos que se conectó Santiago. Bienvenido, Santiago, Dios te bendiga. Está nuestro hermano Adolfo. Está, pues puedo ver aquí, los nombres, ¿verdad? De Lili. Bienvenidos cada uno de ustedes. Son los que alcanzo a escuchar porque lo demás ya pasó, no logro ver todo. Bienvenidos cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y vamos a la palabra en esta hora. Les invito para que vayamos a Mateo 14, Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Dios tiene esta palabra para cada uno de nosotros en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos que pareciera que no tiene fin, ¿verdad? Que ya queremos que llegue el momento de regresar a la iglesia, que ya queremos que llegue el momento en el cual usted y yo podamos salir a la calle sin ninguna preocupación. Bueno, es un decir la preocupación, sino que tienes que ponerte tu cubreboca, tienes que tener algunos cuidados más, ¿verdad? Y pues de una o de otra manera, mis amados hermanos, pues no se anda con esa disposición, con ese gozo, con esa alegría de andar en las calles, ¿verdad? Bueno, pues ahora, mis amados hermanos, vamos a la lectura de la palabra en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Vamos a ver de una manera diferente. Esta palabra ya la prediqué en la iglesia, pero hoy vamos a ver otro punto diferente, de otro punto de vista, ¿verdad? De lo que nos quiere dar a entender esta preciosa palabra. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo
a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolos andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Oramos. Amado Dios, antes que nada te damos la más cordial bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Queremos pedirte que a través de tu precioso y maravilloso Espíritu Santo nos permitas entender tu palabra, nos concedas, amado Dios, que podamos estar atentos a esta palabra, a lo que usted tiene preparado el día de hoy para cada uno de nosotros. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales, permítenos, amado Dios, entender, oh Padre eterno, en esta hora, Señor, y que sabemos que tu palabra no va a volver vacía. Que todos aquellos que nos están escuchando, Padre amado, están viendo, Padre, esta transmisión, puedan, Padre amado, recibir esa porción de la palabra en cada uno de ellos, Padre. No importa cuál sea la necesidad ni la aflicción que estén pasando, sino que a través de tu palabra, Señor, venga, Padre, esa fe por el oír tu palabra. Venga, Padre amado, ese conocimiento maravilloso que solo puede venir a través de tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma el control de mis hermanos, toma el control de todos y cada uno de nosotros, por favor, y habla, Padre, que tus siervos oyen, Señor. Alabado seas, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito es nuestro Dios. Bien, pues vamos a ver qué nos dice el Señor en esta tarde. Como les decía, esto yo ya lo prediqué en la iglesia, pero eran otros tiempos. La palabra de Dios no tiene vigencia. La palabra de Dios te puede hablar de mil maneras en una sola porción de su palabra. Así es que vamos a aplicarlo ahora para estos tiempos en el cual la fe de muchos está tambaleando, la fe de muchos está menguando, la fe de muchos está a punto de morirse, la fe de muchos anda caminando, pero bueno, las personas pues andan caminando, pero su fe anda temblando, ya anda tambaleando, está en la cuerda. Quizás esperan algo que venga y derrame la gota así como dicen, la gota que derramó el vaso. Y es que Dios conoce tu corazón y el mío. Dios conoce los tiempos, Dios conoce las necesidades. Así es que en esta hora he orado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo antes de dar esta palabra, para que Dios nos hable, para que Dios te hable, para que puedas entender, para que a través de esta poderosa y preciosa palabra tu fe sea pues aumentada, sea revivida, sea de una manera tan tremenda que tú puedas decir: wow, tenía dudas, pero ahora creo, aleluya. Así es que, mis amados hermanos, vamos a la palabra en esta hora. Dice así, miren, el Señor Jesús dice que le dijo a sus discípulos que ellos se adelantaran. El Señor
los metió en la barca, o sea, les dijo, vayan a la barca. Y mientras tanto que él iba a despedir a la multitud. Una vez que él despidió a la multitud, bueno, la barca ya andaba sobre el mar, ya se había alejado. Entonces él lo que hizo fue buscar un lugar donde tener esa comunión con el Padre. Dice que estuvo solo orando. Y es que era lo que el Señor Jesús siempre buscaba, estar solo para estar con el Padre. Era una comunión, una comunicación muy hermosa que él disfrutaba al estar solo, ¿verdad? Así es que claro está que el Señor quería estar solo en esos momentos. De despedir a la multitud quizá fue un pretexto para decirle a sus discípulos, vayan, porque él en realidad quería estar solo, él quería orar. Así es que cuando él terminó, dice, de orar, él lo fue a alcanzar. Jesús fue a alcanzar a los discípulos. Es ahí donde hace honor al título de este capítulo, de este versículo, ¿verdad? Jesús anda sobre el mar. Jesús empezó a andar sobre el mar para darle alcance a la barca, donde estaban sus discípulos. Pero como estaban ya en medio del mar, ya se había alejado la barca, ¿verdad? Entonces Jesús, al aparecerse en el mar, sus discípulos, dice la palabra, que se espantaron, se turbaron y rapidito ellos dijeron que era un fantasma. Al escuchar Jesús los gritos de los discípulos, que tuvieron miedo y dijeron que era un fantasma, de por sí ya estaban miedosos porque dice que los vientos les eran contrarios. Y como ya estaban ellos temerosos, temblorosos por la manera en que las olas, la tormenta que se había levantado en ese momento, ellos ya estaban con ese temor. Amados hermanos, todavía les faltaba, ¿verdad? Que vieran a Jesús caminar sobre el mar. Ellos a eso yo creo que les espantó más. Y quizás Jesús pudo ver el rostro de estos discípulos miedosos en ese momento, que le dijo, tengan calma, yo soy, o soy yo. Entonces Jesús dice que en ese momento, cuando él ya los había dado alcance y que les había dicho que tranquilo, soy yo, fíjense bien, me voy a enfocar en Pedro. Me voy a enfocar en Pedro. Pedro empezó a dudar, no cuando se estaba hundiendo, empezó a dudar desde antes. Para ser exacto, en el versículo 28. Fíjense lo que dice el 28. Entonces le respondió Pedro, después de que Jesús le dijo, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Díganme ustedes si no es una manera de dudar. ¿Será que sea el Señor? ¿Acaso no escuchó la voz del Señor? El Señor dice que sus ovejas escuchan su voz y ella la sigue. Pedro, por el miedo, por el temor que tenía, por el susto, el espanto, ya de que había la barca se hacía de un lado para otro porque el viento era contrario. Miren, amados hermanos, ese mismo miedo le hizo hablar. Ese mismo miedo le dijo, Señor, si eres tú. O sea, que no estaba creyendo que era la voz del Señor que le decía, soy yo. Pedro, Juan, tranquilos. Mateo, no se preocupen, soy yo, su maestro, su Señor. Todo está tranquilo, yo ya estoy aquí. Sin embargo, el miedo que era tan grande de ellos, no pudieron identificar la voz del Hijo de Dios. No pudieron identificar la voz del Salvador, de Jesús. Y eso mismo pasa hoy en día con todo lo que está pasando, ¿verdad? No podemos, muchos, no estoy diciendo que ustedes, pero esto es lo que Dios me dio para hoy, para todos y cada uno de nosotros, que tengamos cuidado, porque quizás en vez de que disminuya todos estos rumores y todas estas cosas, enfermedades que están pasando, miren, ya vienen otras 2 plagas por ahí en camino, la avispa asesina, hay otro que estaban hablando de una polilla, creo, en Estados Unidos. Ya empezó a brotar esas polillas, son plagas. Entonces, no permitamos que el miedo, amados hermanos, vaya a ser causante de que perdamos nuestra fe. Mire,
o que el miedo por todo lo que está pasando, ¿verdad? Porque no vemos para cuándo esto se componga. No vemos para cuándo esto se componga. Entonces, mis amados hermanos, es por eso que Dios trae esta palabra para tu vida y para la mía, para que el miedo no vaya a hacernos desconocer la voz de nuestro Dios. No vaya a ser que cuando estemos leyendo su palabra no entendamos y venga el miedo y se apodere de nosotros y no podamos entender lo que Dios nos está prometiendo en su santa palabra. Pedro no creyó. Desde ese momento Pedro ya estaba dudando, porque estaba lleno de temor. Porque si hubiera creído que era el Señor que le estaba hablando, hubiera dicho: oh Señor, si eres tú, voy para allá para alcanzarte, o se queda esperando y decirle: Señor, gracias porque estás aquí. Sino que le dijo: si eres tú. Esa es una palabra que duda. Si eres tú, como muchos a veces le decimos al Señor: si eres tú, Señor, el que me está hablando, confírmamelo, ¿verdad? Pero Pedro dudó. Pedro quería cerciorarse que realmente era el Señor y quería verlo de cerca, porque de otra manera quizás él estaba dudando de que fuera el Señor, que era el que venía y que le dijo: ten ánimo, soy yo. Entonces, cuando Pedro recibe la respuesta del Señor Jesús, el Señor Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Muy obediente Pedro. El Señor solo le dijo: ven. Ah, está bien, ven. Y ya cuando él salió de la barca y empezó a caminar hacia Jesús, miren, quizás Pedro tenía un poquito de fe ya. Con tanto miedo se le disminuyó la fe. Y eso que salió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas, fíjense lo que pasó. Pero al ver, ¿quién lo vio? Pedro. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. O sea, tuvo más miedo del que ya tenía. Tenía miedo. Su fe menguó. No le dejaba pensar ni ver con claridad. Y todavía se atreve a decirle: si eres tú, déjame salir y caminar sobre las aguas. Jesús le dijo: está bien, eso es lo que quieres ver. Pero Pedro, el poquito de fe que le quedaba, al ver el fuerte viento, tuvo más miedo. Y esa fue, literalmente hablando, la gota que derramó el vaso en la fe de Pedro. Y comenzando ¿a qué? A hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Bueno, que no él era el que le había dicho al Señor: si eres tú, déjame ir en pos de ti. ¿Qué no había sido él? El Señor en ningún momento le dijo: a ver, Pedro, si quieres saber quién soy, camina, vente, salte de la barca y empieza a caminar. Fue el mismo Pedro que lo sugirió. Porque cuando estamos con miedo, hacemos cosas que a veces no podemos pensar, no podemos analizar bien. Entonces, amados hermanos, el día que el cristiano pierda la fe, ese día está muerto espiritualmente hablando. Y posteriormente lo va a llevar a la muerte física. ¿Por qué? Porque dice el Señor que el justo por la fe vivirá. Entonces, amados hermanos, tenemos que alimentar nuestra fe. Tenemos que estar conscientes, dejar afuera ese temor. Porque cuando uno está confiando en Dios, no hay cabida al miedo, no hay cabida a la duda. ¿Y cómo podemos fortalecer nuestra fe? Ya sabemos que por el oír y el oír la palabra de Dios, sí, pero hay complementos y es ocuparse en la oración, es estar en la intimidad con Dios, es buscar el rostro del Señor, porque esas son nuestras armas, son poderosas en Dios para destruir fortalezas malignas. Dice que ocuparse en la oración, el ayuno y la lectura, mis amados hermanos, son armas poderosas, no son armas carnales. Son armas poderosas que podemos enfrentar cualquier tormenta que pudiera venir a nuestra vida. Y no estoy hablando del viento, el aire, no, espiritualmente hablando, mis amados hermanos. ¿Cuántas tormentas no hemos pasado juntos? Pero hemos estado juntos orando a Dios, hemos estado juntos pidiéndole al Señor. Y esas tormentas
tormentas se vuelven bonanzas, viene la paz, y es ahí donde damos testimonio, exaltamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Dale un gloria a Dios, porque cuántas tormentas has pasado en tu matrimonio, en tu vida, en tu trabajo, en la escuela. A veces no es fácil los que estudian. A veces los padres exigimos, pero cada hijo tiene una capacidad diferente para dar buenas calificaciones. Yo, por ejemplo, de plano, yo para la escuela, yo no, hermanos, desgraciadamente. Si yo les enseñara una boleta mía, se iban a reír, iban a decir qué cosa. Pero el Señor me tiene hoy aquí y le doy la gloria, la honra y la alabanza. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso digo, Padre, gracias, porque no me dijiste a saber, hija, tus calificaciones para ver si eres apta. Porque si no, amados hermanos, estaría yo frita. Pero Dios nos da una oportunidad para que cada uno de nosotros vaya creciendo en lo espiritual, para servirle, para adorarle, para exaltarle, para glorificarle. Así es que recuerda, el día que tu fe tú la pierdas o dejes que se muera, ese día también espiritualmente tú te mueres. Porque el justo, dice, por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradarle a nuestro Dios. Así es que, mis amados hermanos, estas tres cosas en especial, la oración, el ayuno y la lectura de la palabra del Señor, nos da las armas poderosas para seguir adelante, para destruir fortalezas. Y es para que nuestra fe siga viva y nos mantenga, mis amados hermanos, en el camino estrecho, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así es que, mis amados hermanos, esta palabra es para que tu fe se vaya aumentando. Cuando uno no tiene fe, se torna muy difícil las cosas en nuestras vidas. Todo tipo de situación, en todas las áreas de nuestras vidas, se torna difícil. Es ahí donde quiero aplicar esta palabra. A Pedro y a los discípulos les agarró una tormenta física, una tormenta que nosotros conocemos como mal tiempo. Pero a nosotros esto se aplica en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Que también se refleja como cuando tienes problemas en tu casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos, en tu trabajo, en donde quiera que tú vayas, y quizás dices, bueno, ¿por qué tengo tantos problemas? Quizás también tu fe puede ser probada, pero si tú tienes esa fe, amado hermana, amado hermano, tú vas a sentir que no estás solo. Cuando uno dice tener fe, pero a la hora de las pruebas, a la hora de los problemas, a la hora de las tormentas, empezamos a dudar como Pedro. Empezamos a dudar de la fe que muchas veces hemos declarado. A veces decimos, yo tengo fe, pero cuando vienen los problemas, cuando te agarra esa tormenta, como le agarró a los discípulos, empiezas a dudar. ¿Cuántas personas? Y estoy hablando porque me llegan a veces muchos rumores de que fulano de tal se siente mal y piensa que a lo mejor tiene el COVID. No, deséchalo de tu mente. Créele a Dios. Él dice que nos va a guardar. Miren, yo también me sentía mal. Yo también me he sentido mal. Pero salí afuera, quizás me dio el aire y me empezó a doler la cabeza. Y bueno, pues destornudé, pero no por eso voy a decir, ay, ¿será que yo ya tenga esa enfermedad? No, porque no le voy a estar creyendo a Dios. Yo le creo a Dios que ninguna plaga tocará mi morada, que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer todo lo malo que hay en nuestro ser. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Él es bueno, Él es misericordioso.
Y si Él ha dicho que nos va a proteger, es que Él nos va a proteger. Claro que también nosotros tenemos que buscarle, porque como hijos tenemos derecho a sus promesas. Pero si nosotros realmente estamos comportándonos como hijos de Dios. Así es que mis amados hermanos, en el versículo 30, al ver Pedro el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Admiro en Pedro, no que haya dudado, sino que reaccionó y vio que se estaba hundiendo. ¿Saben qué hizo? Se puede decir, hizo una oración chiquitita, menos de quizá 1 segundo, 2 segundos, cuando mucho 5 segundos. Señor, sálvame. Con esas palabras bastó para que el Señor Jesús extendiera su mano hacia él y lo salvara. Dice, lo asió. Qué hermoso de verdad es nuestro Señor. Y así, mis amados hermanos, hay muchas personas que están pasando terribles situaciones. La tormenta que sea con el esposo, con la esposa, con el vecino, con la vecina, con donde quiera, mis amados hermanos, pero ni siquiera claman a Dios. Pedro tan siquiera dijo: Señor, sálvame. A veces estamos hasta aquí, o hasta el cuello, o hasta la frente, de tantos problemas. Pero en vez de buscar el rostro de Dios, en vez de decir: Señor, sálvame, porque te está hundiendo las deudas, porque te está hundiendo los problemas, porque te están hundiendo muchas situaciones que están pasando alrededor. Pero no te da tiempo de decir: Señor, sálvame, como lo hizo Pedro. ¿Saben qué hace mucho? Cuando se están hundiendo, corren a las casas de empeño. Dios no quiere que tú empeñes tus cosas. Dios quiere que tú le busques para que Él sea el que también te extienda la mano y te diga: hija, hijo, estoy contigo, no temas. Aún en medio de toda la situación que estás viviendo, allí estoy yo. Pero esos mismos problemas, esas mismas situaciones, hace que te empiece a tomar el miedo. Y ese temor no te deja pensar, no te deja ver que hay un ser maravilloso llamado Jesús. Que hay un Dios todopoderoso que nos ama, que nos desea lo mejor. Dice que Él tiene cosas buenas para nosotros. Él no quiere lo malo para nosotros. O hay matrimonios que por cualquier tontería dicen: ya mejor quiero el divorcio, ya no quiero estar contigo, me divorcio de ti. Por una simple tormenta, porque los vientos son contrarios. Amados hermanos, Dios nos está hablando en este día. Dios nos está hablando a todos. Porque quien no tiene problema con el esposo, lo tiene con la esposa, o lo tiene con los hijos, o lo tiene con cualquier otra persona. Compañeros de trabajo, compañeras de trabajo. Pero a donde quiera que vayamos, los vientos son contrarios. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo se ha encargado de hacernos la vida imposible. Porque queremos buscar la santidad. Y cuanto más anhelemos buscar la santidad, más difícil se nos va a tornar. Porque recuerden que estamos por el camino angosto, por la puerta estrecha. Porque es ahí nuestro fin. Es ahí donde queremos llegar. Y cada vez que vayamos buscando esa santidad, van a haber vientos contrarios. Pero lo que quiero decirte en esta hora es que no permitas que el temor se apodere de ti, porque el Señor está con nosotros. Y es que cuando digo que nos es necesario rodearnos de gente, pues porque muchos tienen su negocio, tratan con gente, otros tienen su trabajo, tratan con gente. Otros van a la escuela, igual con gente tratan. Donde quiera que vayamos, a comprar, a una tienda, donde quiera que vayamos, hay gente. O sea, estamos rodeados de ese mar.
de esas aguas. La gente tipifica el mar. Así es que, y ahí mismo entre esa gente se pueden levantar tormentas y tenemos que caminar en medio o a veces encima de esos problemas, mis amados hermanos, o rodeados de esos problemas. Pero de todos esos problemas Dios nos va a librar. De todos esos problemas Dios nos va a guardar. Siempre y cuando tú demuestres tu fe y tu confianza en Él. Así es que tenemos que aumentar nuestra fe a través de la palabra del Señor. Así es que donde quiera que vayamos, vamos a tratar con las personas. Estamos en este mundo, como te decía, pero no somos de este mundo. Es por eso que nosotros no debemos de reaccionar como el mundo reacciona en frente de los problemas, en frente de vientos contrarios, en frente de situaciones difíciles. Ellos tienen que ver que tú y yo tenemos a alguien poderoso que nos está guiando, que nos está guardando, que nos está protegiendo. Hay muchas personas que dicen, wow, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste para salir de esto, para salir de lo otro? ¿Cómo lo hiciste? Amados hermanos, nuestra fe. El Señor dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Un día en la iglesia les enseñamos lo que es un grano de mostaza. Es una cosita insignificante. Si se te cae al piso no lo encuentras fácilmente. Dice que es la más pequeña de las semillas, pero que cuando va creciendo se hace un árbol grande, un árbol bien fuerte, que ahí anidan las aves del cielo y que da una sombra hermosa. Así es que, mis amados hermanos, quizás tú y yo para el mundo éramos insignificantes, pero cuando empezamos a creer en Dios, cuando empezamos a obedecer a Dios, cuando empezamos a caminar en el Señor, ponemos nuestros ojos en ese Dios todopoderoso, déjame decirte que también crecemos fuertes para gloria y honra de nuestro Dios, y que así como las palmeras, aunque venga el viento contrario, aunque vengan tormentas que se levanten en tu casa, allá afuera, en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que te muevas, sin perder la fe, vamos a ser como esa palmera que solamente se dobla, pero se vuelve a levantar, se dobla, pero se vuelve a levantar. Ningún viento ha arrancado una palmera de raíz. Así debe de estar tu fe y la mía. Así debe de estar. Así es que tenemos que seguir adelante, creyendo en ese Dios maravilloso, haciendo la voluntad de nuestro Padre en cada momento, en todo momento, mis amados hermanos. Miren, en Hebreos 12:2 dice la palabra que debemos de tener nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en el maestro de la fe. Ahí debe de estar nuestros ojos. Pedro, cuando dice esta palabra en el 30, pero al ver el fuerte viento, cuando vio Pedro el fuerte viento, puso sus ojos en lo que estaba pasando. Él tuvo miedo, porque dijo, verdaderamente esto es tremendo. ¿En qué cabeza estaba que yo le dije al Señor que si era Él, yo me bajara de la barca para caminar sobre el mar? Y dice que comenzó a hundirse. Y así es el cristiano. Cuando deja de poner sus ojos en el autor y consumador de la fe, también se puede hundir en sus problemas, en sus necesidades, en las enfermedades, en lo que esté pasando con la gente que te rodea. Asimismo se pueden hundir. Es por eso, amados hermanos, que debemos de poner nuestros ojos en Él, en Él. No importa que aquí esté pasando esto, allá está pasando lo otro, tu fe debe de permanecer fiel a Dios, firme a Dios, porque aquel que nos compró a precio de sangre, lo hizo por amor, lo hizo porque nos ama. Y si nos ama, ese Dios maravilloso no nos va a dejar, siempre y cuando tú y yo querramos que Él gobierne nuestra vida. Porque si no quieres que Él gobierne tu vida, entonces, mi amado hermano o hermana, vas a estar caminando en la puerta, en el camino angosto, el que lleva a la perdición. Quizás ahí
ya no hay nada que hacer. Pero mientras tengas vida puedes recapacitar. Así es que cuando Pedro vio que se hundía, fue que clamó a Jesús y dijo: Señor, sálvame. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros: Señor, sálvame? Señor, ayúdame. Señor, no me abandones. Señor, mira todo lo que estoy pasando, pero aún así creo en ti, confío en ti. Pedro, cuando quitó su mirada de Jesús, eso vino a hacer estragos en su vida. Se estaba hundiendo. Si ya estaba dudando de por sí, si ya estaba en esa duda de que será que sea el Señor el que está hablando, que es Él ya estaba dudando. Y le quedaba, como te decía al principio, una pizca de fe. Y esa pizca de fe se le empezó a agotar cuando él quitó sus ojos de Jesús. Ya no vio al maestro para ir en dirección al maestro, sino que quitó sus ojos de Jesús y vio que realmente el viento era tremendo. Y dijo: aquí me voy a morir. Pero el Señor en su misericordia extendió la mano cuando escuchó que Pedro pedía auxilio. Dijo: Señor, sálvame. Y de esta manera, mis amados hermanos, Jesús ya sabía que Pedro iba a dudar, pero el Señor dejó que Pedro viniera hacia él para que le demostrara a Pedro que quizá la fe que él creía tener no era suficiente para seguir a Jesús. Así es que muchas veces igual nosotros decimos: yo confío en Dios, yo creo en Dios. Pero cuando te viene una prueba difícil, cuando pasas una situación tremenda, es ahí donde debes de probar tu fe. Es ahí donde debes de demostrar que realmente estás confiando en Dios. No es cuando estés bendecida o bendecido. No es cuando está completa tu familia. No es cuando todo se pinta de color de rosa, cuando marcha todo bien. No es ahí donde tienes que demostrar tu fe. Tu fe se demuestra en situaciones difíciles de vida o muerte. Tu fe se demuestra cuando esos vientos son contrarios y pareciera que te van a ahogar, pareciera que no tienes solución. Es ahí donde tienes que demostrar que realmente estás confiando en Dios, que realmente estás creyendo en Dios. Él tiene todas las cosas en sus manos. Él tiene el control en sus manos. Él no pierde el control. No es como tú y como yo. Él es bueno y misericordioso. El Señor Jesús ya sabía que Pedro iba a perder su fe. Él ya sabía que Pedro, por un momento, iba a sentir esos estragos de la tormenta, porque Él lo sabía todo. Recuerden cuando le dijo a Pedro: Pedro, he rogado para que tu fe no te falte. Es que el Señor Jesús trabajó mucho en la fe de Pedro, porque fue Pedro cuando lo negó. Fue Pedro quien lo negó. Fue Pedro que siempre era Pedro, pero Dios también a Pedro le dejó ver muchas cosas que otros no vieron. Mis amados hermanos, Pedro era un hombre como tú y como yo, un ser humano con defectos. Pero si Dios transformó a Pedro, también puede transformarnos a nosotros. Hay personas que quitan su mirada de Jesús y se empiezan a hundir como Pedro se estaba hundiendo, pero no piden ayuda. Les falta el sustento, el trabajo, les falta algo. Rápido buscan otro lado ayuda, descienden a Egipto por ayuda, y el Señor dice en Isaías 30: ¡ay de aquel que desciende a Egipto por ayuda, por buscar ayuda, y no vienen a mí, dice el Señor! Es ahí donde tenemos que buscar lo que nos esté pasando, lo que estemos viviendo. Doblar tus rodillas,
Si fuiste al doctor y te diagnosticó alguna otra cosa, no lo creas. Dobla tus rodillas y dile: Señor, ayúdame, sálvame. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi Dios. Así como Pedro clamó en medio de la tormenta, y aunque dudó, el Señor tuvo misericordia de él. Pedro clamó y dijo: sálvame, Señor, Señor, sálvame. Cuando uno le pide a Dios esa ayuda, el Señor ahí está, envía a sus ángeles y nos brinda esa ayuda, nos brinda nos extiende sus manos, mis amados hermanos, en su infinita misericordia. Ahí, mis amados hermanos, podemos ver la mano de Dios. ¿Cuántos de nosotros estuvo a punto de morir en algún accidente? A mí misma me pasó. Cuando nos volcamos allí en las matas, esa camioneta, ustedes lo vieron cómo quedó. Sin embargo, a ninguno de los que íbamos ahí nos pasó nada, nada nos pasó. Ahí estaba el Señor guardando nuestras vidas. Ahí estaba el Señor. Eso me pasó a mí. ¿Qué te ha pasado a ti? Que ha sido cosas de muerte, de vida o muerte, y que Dios ha extendido sus manos en misericordia. ¿Y qué has hecho tú para agradecerle a Dios? Porque si te ha dejado vivo y si me dejó viva a mí, es porque nuestras vidas, amados hermanos, necesitan todavía ser pulidos para que el día que partamos sea con el Señor. Y si nos dejó vivos, es porque todavía no hemos dado en gratitud a Dios lo que tenemos que darle. Rendir nuestras vidas a Él, servirle a Él, no al mundo, no a Faraón. No te desvivas por tu trabajo. Recuerda aquella anécdota que el pastor nos contaba. Decía que era un hombre que sacrificaba a su familia, sacrificaba muchas cosas en su vida, pero un día dice que murió, su espíritu salió de su cuerpo. Es una anécdota. Y que le permitió ver Dios todo lo que pasó en su muerte y ver cómo la que sufría era su esposa. Los patrones ni en cuenta, otro ocupó su lugar. ¿Se dan cuenta? Y al que realmente debemos de servirle es a Dios. Desvivirnos por el Señor, darle lo mejor de nosotros al Señor. Pero saben una cosa, como quizás Dios no paga así como uno quiere, con dinero, quizás vamos corriendo tras donde sí nos pagan, pero no sabes que Dios tiene la mejor paga, la vida eterna. Casa allá arriba, moradas hermosas, donde vamos a llegar en esa eternidad para vivir allá. Así es que, mis amados hermanos, aquel que dudaba, aquel que se hundió porque apartó sus ojos de Jesús en ese momento. Miren lo que dice ahora el apóstol Pedro: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Quién iba a decir que estas palabras fueron dichas por aquel Pedro miedoso, por aquel que dudó y le dijo: si eres tú, Señor, deja que yo vaya hacia ti también y camine sobre el mar? Miren nada más,
Si Él dice esto es porque Él también, su fe fue probada. Fue porque Él fue aprobado. Y a través de esa aprobación, ahora Él nos permite que esas palabras nosotros hoy en día la estemos leyendo y nos permita que también nuestra fe vaya siendo restaurada, nuestra fe vaya creciendo, nuestra fe vaya haciendo cosas hermosas en nuestro diario vivir. Aleluya. ¿No es hermosa esta palabra? Yo no sé si tú no la hayas entendido, pero claro está, Él ya está hablando de la fe. Antes no podía hablar de la fe porque no la conocía. Creía tener fe, pero no era suficiente para seguir a Jesús. Y es que para seguir a Jesús debemos de tener fe, porque va a haber lugares donde tenemos que caminar y tú a simple vista vas a decir, yo no voy a ir por ahí. Pero si el Señor te dice, anda y ve, camina por ahí tienes que caminar, y eso es fe. Eso es fe. Así es que, mis amados hermanos, en esta hora te invito para que elevemos una oración. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor en esta hora que solamente Él conoce quizás el grado de fe que tengamos. Y que quizás, como Pedro, quizás tenemos más miedo que fe por todo lo que está pasando. Hay personas que tienen temor. Yo he llegado a la conclusión, no soy médico, pero he llegado a la conclusión, eso no se contagia de persona a persona. Imagínense, hay familiares que han estado cerca de personas que tenían el coronavirus, pero solo se murió el que lo tenía, y la persona que ni sabía que tenía eso, ahí está en su casa viva. Yo no creo que eso se contagie así. Más bien, eso es algo que está en el aire. Eso es algo que está en el aire. Por eso es importante que tú y yo oremos cada día, cada momento, diciéndole a Dios, porque tenemos que abrir nuestras ventanas. Gracias. Porque tenemos que abrir nuestras ventanas. Porque tenemos que salir y tenemos que respirar aire. Amados hermanos, eso está en el aire y hay que pedirle a Dios que purifique el aire que respiramos. Créanme, yo no creo que eso se contagie de persona a persona. No creo eso. ¿Cuánta gente no hay que su familiar se murió de coronavirus? Se murió y que pues no sabía que eso tenía, sino que ya cuando se puso más mal. No, eso no se contagia de persona a persona. No, eso está en el aire. Eso es algo que tiran en el aire. Imagínense ustedes. Y vean, amados hermanos, el presidente de Tanzania y ahorita ya es viral. Ya, eso ya se conoce, que mandó pruebas de papaya, de aceite, de no sé qué otra cosa, y que resultaron positivos. Y el presidente de Tanzania aparte de ser un presidente, es un químico. O sea, tiene conocimiento. Y a él también algo le olía mal, que eso no era real. Y puso, como decir, una trampa, y aquellos de la OMS pues cayeron en esa trampa y dijeron que los laboratorios que sí, que estaban contaminados, y cuando realmente él se reía porque decía, es que no mandé muestra de sangre humana, mandé de un animalito y mandé de aceite, mandé de papaya, y dieron positivo. Entonces él decía, voy a entonces aislar las papayas. Así es que no creamos todo lo que dicen, creamos lo que dice esta palabra, que aunque bebiéramos cosa mortífera, no nos haría daño, siempre y cuando estemos en Cristo. Es por eso que insistentemente la palabra nos dice, búscame y viviréis. Es por eso que a cada momento cuando yo predico, aunque parezca repetitiva, no me importa. Me vas a escuchar diciendo, sin Dios no podemos hacer nada. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer, tenemos que buscar el rostro de Dios, porque
que vienen cosas peores, cosas difíciles. Y nuestra fe, como dijo el Señor Jesús a Pedro, Pedro, yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte, porque el Señor sabía que venían cosas difíciles para los apóstoles cuando Él estuviera ya siendo apresado, crucificado. Y es lo mismo que yo creo que el Padre hace. Jesús está intercediendo por nosotros al Padre, para que nuestra fe no nos falte, mis amados. Así es que vamos a orar. Inclina tu rostro, levanta tus manos. Y si te has identificado que el Señor te está hablando en esta noche, pídele perdón y reconoce que quizás no tienes la fe suficiente para estar en medio de las tormentas que se avecinan y se aproximan y que ya estamos viviendo hoy en día. Dile: Señor, perdóname, porque ciertamente, como Pedro, mi fe no está bien cimentada, porque ciertamente yo digo que tengo fe y creo en ti, pero cuando vienen los problemas, es ahí donde ya no me gusta, es ahí donde mi fe empieza a dudar, es allí donde quizás una simple gripa o alguna otra cosa ya está pasando por mi mente que tengo COVID. ¿Sabes? El Señor está permitiendo esa gripa o lo que estés pasando para probar tu fe, para ver si realmente le estás creyendo. Sabes que todas esas cosas se enferma la gente porque todo está en la mente. Lo tienen retenido, están llamando a la enfermedad. Oh Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Padre amado, por la vida de mis hermanos, Señor, para que aumente su fe, para que sus ojos de mis hermanos, Padre, no se desvíen de ti, mi Dios amado, porque tormentas siempre habrán, problemas siempre habrán, pero tu palabra nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. Ayúdanos a agarrarnos de ti, mi amado. Nos puede faltar muchas cosas, pero no la fe, porque tu palabra lo dice claro: sin fe es imposible agradarte. El justo por la fe vivirá. Tu palabra dice que vivimos por fe, no por vista. Aunque no tengas nada que comer, aunque no tengas trabajo, aunque te están pagando la mitad de tu sueldo, pero dice el Señor: no es por vista, no es por lo que tú ves lo que te pagan, no es por lo que tú recibes, es por fe. Acuérdate, dice el Señor en su palabra, ves los lirios del campo, ni Salomón, que era rico, se vistió como una de ellas. ¿Por qué te preocupas? Oh, mi Dios amado, gracias por esta palabra, Padre. Gracias por tu misericordia, mi amado Dios. Gracias por tu amor y fidelidad, porque cada día nos estás hablando, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Ahora, mis amados hermanos, que la presencia del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y esa paz que el Señor Jesús ha dejado sea sobre cada uno de ustedes ahora y hasta la venida de nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor bendiga su salida y su entrada, que purifique el aire que está entrando en sus vías respiratorias y que va hacia sus pulmones. Que el Señor purifique ese aire, aleluya, en el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, pues hemos terminado. Que el Señor me los bendiga, que a través de esta palabra tu fe crezca y que tus miedos mengüen. No, miren, está pasando muchas cosas. Acaba de haber un terremoto creo que en las Islas Salomón. Fue fuerte, no sabemos
Si hubo daño, no lo sabemos, pero están pronosticados muchos terremotos. Así es que son cosas que están cumpliéndose, que están en la palabra del Señor. No debemos de tener miedo, sino que nuestra fe aumente para poder, ¿verdad?, seguir firmes hasta que Dios nos llame. Aleluya, gloria a Dios.